Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos, bienvenidos otra vez a Entrevistas en Directo. Hoy estamos con Alejandro Wall. Alejandro es periodista y escritor, tiene una amplia trayectoria en diferentes diarios de la Argentina, pasó, entre otros, por ámbito financiero, por La Razón, por Infobae. Actualmente hace deporte en tiempo argentino y en radio, está en la 1110 y en la 89.9. Antes de saludarlo, aclaro que quizás esta entrevista tenga algún matiz diferente al que venimos haciendo aquí, ya que con Alejandro no solo compartimos la profesión, que es el periodismo, sino que además somos hinchas del mismo equipo y compartimos esa pasión que siente el hincha de Racing. Ahora sí, Alejandro, un gusto saludarte y te agradezco que te hayas tomado este tiempo, estos minutos para hablar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, me empiezo a meter un poco con lo que es el periodismo, pero también relacionado con el deporte, que es lo tuyo. Y muchas veces al periodista deportivo le cuesta separarse del papel de hincha y cuando lo hace muchas veces rompe definitivamente con la figura de hincha para quedarse directamente con lo que es el periodismo. Incluso muchos quizás niegan o esconden el cuadro del cual son hinchas. En tu caso pasó todo lo contrario, lograste vincular tus dos pasiones y las haces convivir. Eh, ¿Fue difícil lograr ese equilibrio? ¿Se te dio de forma natural? Bueno, se dio, el quiebre fue mi primer libro, fue Academia Carajo, porque cuando yo lo pensé, no lo pensé escribir en un tono que mezclara también digamos, mi crónica más personal con Racing, que también lo tiene, más allá de que no es desde ya lo central, pero en algún momento cuando lo empecé a escribir sentí que la distancia que yo tomaba de lo que estaba escribiendo, ¿no? De hablar de los hinchas de Racing como si yo fuera, nada, como si no fuera parte de ese colectivo, me resultó muy raro y lo modifiqué y entonces, bueno, eso fue como eh, digamos, muy liberador por un lado y a la vez me expuso de esa manera, ¿no? Porque en ese momento el libro funcionó muy bien y era medio inevitable. Hasta ahí yo venía trabajando eh, en gráfica y no había un nivel de exposición de por qué sos hincha, ni nada. Por supuesto que mezclaba el palco de prensa, donde trabajaba mucho, como lo hago todavía, con la tribuna, donde seguía yendo, pero el libro fue un quiebre y en ese punto ya se dio, porque después, donde seguí laburando, Racing empezó a ser inevitable y en algún momento hablar de Racing o escribir sobre Racing era una cosa y a veces escribía, a veces cubría un partido porque sí, y en otros casos también me pedían algo desde el ser hincha, entonces convivieron o conviven desde hace mucho tiempo ya de manera muy natural. Leyendo tus publicaciones y algunos de tus libros, quizás uno se da cuenta de que ves el fútbol como una pasión, pero no dejas de ver también lo que hay detrás del fútbol, los negocios que mueven a este mundo que es el mundo del deporte, el mundo del fútbol y todo lo que hay económicamente detrás de esto, ¿no? ¿Qué opinión tenés del fútbol actualmente y quién crees que va ganando la batalla, el deporte o el negocio? Bueno, yo creo que el fútbol es todo el tiempo el deporte en general, pero el fútbol es una lucha permanente del sentido y de la apropiación, ¿no? Y, mm, y me parece que eso es una dinámica que todavía que nunca termina de estar resuelta, por supuesto. Cuando ves la final de Champions League y ves como Qatar Airways la anuncia como de clásico con la Q, te das cuenta quiénes son los dueños, ¿no? Del fútbol, o por lo menos más que los dueños, bueno, quiénes son los que manejan y quiénes tienen poder. Ves a dos equipos que son dos estados jugando directamente en la cancha, ¿no? Uno es Abu Dhabi, es en Emiratos Árabes, y el otro es Qatar. Entonces ahí es inevitable, pero después el fútbol y el deporte tiene otro montón de cosas. Yo nunca tiendo a creer que es un gran lugar que esconde trapos sucios, ¿no? Creo que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo épico. Nosotros con dos colegas, Andrés Burgo y Ezequiel Fernández Murs, además de hacer Era por Abajo, que es un programa que hacemos los viernes, en la 11 días hacemos un taller que se llaman Ni héroes ni villanos, ¿no?
o ni tan héroes ni tan villanos, porque hay un poco de todo eso. Entonces, eh, si uno tiende a, a sacar conclusiones y bueno, los poderes del dinero son los que están ganando, pero de pronto te encontrás con que Disney, que es una gran mega corporación que tiene canales, cadenas de televisión, que tiene derechos de los de deportes, arma una burbuja para llevar la NBA a Orlando y arma esa gran burbuja y después un grupo de jugadores arma una asamblea para reivindicar, digamos, para reivindicar y repudiar la persecución racial en Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces ahí decís, bueno, mira vos, Disney termina armando una burbuja, lleva a la NBA, tiene que poner Black Lives Matter en las canchas, los jugadores salen con consignas contra la discriminación racial, y aún así cuando un policía otra vez dispara contra un joven negro en Wisconsin, como sucedió hace unos días, bueno, se les revelan los jugadores de la NBA. Ahí hay algo que en todo el tiempo es una disputa. El otro día hablamos con el profe Signorini, alguien muy vinculado al deporte y al fútbol, y él tiene una mirada muy crítica a tal punto que eh, ve al fútbol en este momento como una herramienta de distracción y manipulación social. ¿A vos te llama Mm. la atención que un personaje tan vinculado al mundo del fútbol tenga esta postura? No, porque yo lo conozco a Fernando y además de que es amigo y tengo un cariño este, especial, tengo un enorme respeto de cómo lo mira, ¿no? Y él además con una característica que es que vivió como nadie el fútbol desde adentro, porque lo vivió al lado de alguien que sin duda fue y es todo el tiempo objeto de esa disputa de apropiación, alguien que salió de Fiorito y que llegó a la cima como Maradona, ¿no? Entonces, bueno, esa mirada es una mirada que respeto, que atiendo y de la que en todo caso aprendo, ¿no? Más que discutirle. Em, el fútbol y el deporte siempre tienden a hacer eso. Yo no tengo tan claro que antes sea mejor, por supuesto, el avance de un montón de situaciones, el capitalismo y demás, el capitalismo del siglo XXI tal vez sea distinta al desarrollo del capitalismo del siglo XX y lo vemos en un montón de situaciones. En el mundo de trabajo hay más precarización, ¿no? Y bueno, el mundo del fútbol también tiene una permanente, primero, extracción de plusvalía de jugadores, de millones que se van moviendo en el mundo. Estamos hablando de Lionel Messi y como si nada se habla de una cláusula de 700 millones de euros, Claro. ¿no? Como si nada, como, bueno, a ver quién puede pagar 700 millones, no, pero 100 millones, ¿no? Es poco, 100 millones de euros, ¿no? Y sí, es eso. Ahora, yo creo que en términos de manipulación colectiva global, yo eh, siento más confianza en ese punto, en las masas, en lo popular, digamos, en lo que puedan hacer, y yo creo que hay más resistencia de la que se cree. Eh, lo mismo me pregunté en el título de Racing de 2001, digamos, en el país en el que funcionaba y en el que Racing salía campeón, y lo mismo me planteo ahora, en medio de una pandemia. Yo también quise ver, y en una pandemia, con partidos en donde ni siquiera había público en el estadio, donde uno podía ver cómo el público no era lo importante, entonces se lo sacaba al Claro. público de los estadios. Bueno, por una cuestión lógica no se podía poner gente en la cancha, pero aún así se jugaba y entonces no importaba y seguimos adelante y hagamos de esto un espectáculo televisivo. Aún así, y sabiendo todo eso, digamos, yo no dejé de mirar fútbol, ¿no? Claro. Bueno, Y bueno, incluso desde los valores que se manejan en el fútbol de a poco dejó de ser un deporte popular. Quizás hoy para ir a la cancha con la familia hay que desembolsar una plata que está desproporcionada para lo que son los valores que se manejan hoy en día para una familia tipo.
Sí, sin duda es muy caro ir a la cancha. A mí lo que me sorprende de eso, y de manera permanente, yo he escrito mucho acerca de esta cuestión de una elitización del público en el fútbol, digamos. Fíjate con qué facilidad y con qué costumbre se suele apelar a cómo Inglaterra superó el tema de los hooligans, sí, lo hizo obviamente generando un público más de élite, ¿no? Donde ir a los estadios es muy caro. Lo que sí me parece curioso es que cuando vos revisás las canchas en los 80, por ejemplo, eh, yo creo que hoy va más gente a la cancha. En algún aspecto, digo, vos ves el estadio y repasás cualquiera, va más gente. Y otra cosa, creo que tenía que ver también con que la explosión de las muertes y de las barras en los 80, con la aparición del negocio, como del negocio en todo su esplendor, ¿no? Porque la televisión del fútbol argentino aparece y explota en los 80, explota, se empieza a mover más dinero. Fíjate que recién te decía cláusula de 700 millones para Messi, 100 millones se pagaría, y cuando hablábamos de Maradona se hablaba de que vale 20 palos verdes, ¿no? Claro. O 10 palos verdes, digamos, una cosa irrisoria, el negocio explota. Entonces, sí, el tema es que la cuestión de esa elitización y de ir acompañado de que es muy caro ir a los estadios, ir a la cancha y demás en la Argentina, no va acompañada de condiciones, de condiciones para el público, ¿no? El público sigue yendo a estadios con pésima infraestructura, en donde los baños son un desastre, y te diría que ni siquiera hablando de equipos más chicos o más pobres, digamos. Estamos hablando de ni siquiera en los estadios de los equipos más grandes, algunos estadios están en condiciones. Sí. Te saco por un momento de lo que es el fútbol y el deporte. Al periodismo, ¿cómo lo ves? ¿Qué momento están atravesando los medios de comunicación? Y es muy complejo, ¿no? Hay que verlo desde distintas miradas. Porque, digamos, sería un análisis muy, muy general. Bueno, en particular, me parece que el periodismo atraviesa una enorme crisis de credibilidad en algunos sectores, pero yo lo enfocaría sobre todo en los grandes medios de comunicación, ¿no? En más que sí, de credibilidad, de manipulación, ¿no? No, esa idea de la posverdad, que en realidad básicamente es la mentira, es manipular la información. Bueno, en ese aspecto lo veo en una situación crítica. No deja de. Yo discuto mucho, digo, el periodismo también manipulaba hace 40 años, ¿no? Claro. Y también lo hacía, los grandes medios de comunicación no son peores de lo que eran antes, ¿no? Eh, Además, se observa una precarización muy fuerte de parte de las patronales, o sea, los trabajadores, en términos de pésimos pagos, de cómo se lo bajo que se cobra, del trabajo que cada día vale menos y que a su vez eso expresa y se expone con una peor calidad en los contenidos, ¿no? Entonces, yo lo veo en una situación muy, muy difícil. Ahora, eso Está en las manos, como. disculpame que te ¿Cómo? interrumpí. Pensaba, ¿están en las manos equivocadas? ¿Están en las manos equivocadas los medios de No, pero yo comunicación? también veo un montón de colegas que hacen muy buen laburo, de medios que surgen, que son medios alternativos, pequeñas páginas. Digamos, las redes sociales y la explosión tecnológica hizo que muchas cosas el periodismo,
Digo, esto de que los medios tradicionales decían, no creen en las redes sociales porque son criaderos de fake news, nosotros tenemos editores responsables. La verdad es que yo veo en los medios tradicionales a veces más fake news que lo que sucede en las redes. Y si bien a mí no quiero hacer una apología del periodismo de red, también encuentro ahí muchísimo periodismo, y muchísimo mejor periodismo en algunos casos que en los medios tradicionales, en páginas que arman, en cuentas que arman hilos explicando y contando el fútbol de distintos lugares, el deporte de distintos lugares. Yo trabajo en un diario que es un diario cooperativo, recuperado por sus trabajadores a partir de una patronal que huyó, y que dejó de pagar los sueldos, y reivindico esa forma de trabajar, así como también trabajo en medios tradicionales y comerciales, ¿no? Digamos, no es que no lo Por hago, por eso. eso, Y hoy hay como una eso mismo, explosión también de un montón de medios en donde a mí me gusta nutrirme, me gusta leer, y entonces la verdad es que yo también discuto mucho con colegas si antes el periodismo era mejor. Bueno, sí, me parece que antes trabajar en un diario y demás tenías otra capacidad, otras cuestiones económicas, tenías menos precarización de la que se vive hoy, pero a la vez, hace 40 años, ser periodista, si no estabas dentro de una revista, no podías hacerlo. Y hoy tenés herramientas y elementos como para poder trabajarlos y salir adelante. bien. Te vuelvo a traer a lo que es el mundo del fútbol para hacerte una consulta relacionada a lo que es la noticia del momento, ¿no? En lo que es el Mm. mundo del deporte. Messi se está yendo del Barcelona, está cerrando una etapa en su vida, que desde Argentina da la sensación que eso no iba a ocurrir, o por lo menos a la mayoría de la gente le da la sensación que eso no iba a pasar. A lo largo de los años, el Barcelona se fue adaptando a Messi, ¿no? Y fue armando el equipo alrededor de él. Esta revolución que se da ya desde hace algún tiempito y se incrementó después del 2-8 contra el Bayern Múnich y de la llegada de Koeman, que quizás viene a poner un límite en el vestuario. ¿Puede ser que esto sea el motivo que hace que el Barcelona deje de ser la zona de confort para Messi? A mí me parece que el Barcelona se convirtió en un lugar hostil para Messi desde hace un tiempo, desde hace bastante. Eh, y el Barcelona ya no fue lo que creíamos que era desde que se desarmó su prototipo de equipo de mediocampistas, ¿no? Digamos, cuando pensábamos que era el equipo de Xavi, el equipo de Iniesta, ¿no? Más allá de Messi, sin dudas, más allá de Messi. Bueno, en un momento se convirtió en el equipo de Neymar, Messi, Suárez, se convirtió en el equipo de los delanteros, ¿no? Ahí modificó de alguna manera cierta idea, y hay algo ahí en donde, además de convertirse, de ser un equipo que construía futbolistas y los construía en base a una idea y que los ponía en la cancha, y eso era la gran, la gran reivindicación de la Masía, se convirtió en un club de grandes fichajes, ¿no? Del que compraba a Suárez, del que compraba a Neymar, del que dejaba ir a Neymar también. Eh, y me parece que todo eso fue erosionando la situación de confortabilidad de Messi en Perdió un el poco el control Barcelona, de que las además cosas es un también. jugador. ¿eh? Perdió un poco el control, si se quiere, de lo que pasaba en el equipo. No, yo no creo que un control. Creo que también hay que observar que Messi es un futbolista que le cuesta, digamos, no termina de sustanciarse en un lugar de incomodidades, ¿no? En donde no tiene esa rebeldía en ese aspecto. Y con esto no estoy diciendo que tiene que quedarse en el Barcelona para sacarlo adelante, porque a mí me parece que la dirigencia le dio suficientes motivos como para entender que se tenía que ir. Todo esto de que el Barcelona fuerza la idea de que tiene que quedarse y quiere que se quede, bueno, las condiciones no las armaste alrededor de eso. Y no porque le tenés que preguntar a quién tengo que traer y a quién no, sino porque a lo largo del tiempo, esta es la tercera vez que Messi se quiere ir en concreto del Barcelona, la tercera vez, 2014, 2016 y ahora. Eh, entonces, en esa situación, eh, lo que además ocurre es que Messi no se siente, no es un jugador que en situaciones complejas y difíciles no tiene una sensación de rebeldía de yo me quedo y lidero
esta situación, entonces eso es lógico, pero dejó de ser, para mí lo más fuerte de esto, es que el vínculo de Messi con el Barcelona es un vínculo cultural prácticamente, ¿no? Es un pibe que creció desde los 13 años hasta ahora en una ciudad, que se armó en una idea, en el imaginario de lo que entendíamos que era Barcelona, y eso se rompió. Eso se rompió. Entonces, la sensación de que, bueno, de que va hacia Manchester y hacia Manchester City en particular, no es solamente la sensación de que, digamos, de lo que todos vemos, por una cuestión económica, el City es y el City Football Group es el que puede poner el dinero para que Messi sea contratado, sino que también lo que vemos es que se conformó una pequeña de Barcelona ahí, ¿no? O sea, el director deportivo, Ferran Soriano, Guardiola, bueno, Messi va a buscar esa confortabilidad de ese lugar. Bien, te hago las dos últimas, ¿vale? Una de ellas tiene que ver con el libro que vos escribiste, el último Maradona, que quizás expresaba el momento más fuerte o más duro de la carrera de Diego. ¿Te ves escribiendo un libro sobre esta revolución que causó Messi o que está causando Leo Messi? No, por ahora no, la verdad. No lo veo. No hay algo. A mí me atrapan mucho las historias de mucha contradicción. Además, es como. No deja de ser lejano, ¿no? Es una cosa que pasa en Barcelona. Y entre Barcelona y Manchester, más allá de que la noticia explotó en Buenos Aires. Pero no, por ahora no me veo. Yo escribo, es que he escrito mucho sobre Messi, he escrito cotidianamente sobre Messi además, pero no veo que haya ahí algo que me interese por lo menos para un libro. Y te hago ya la última para ir cerrando. Quiero hablar un poco de Racing, de esa pasión que nos vincula a los dos. Eh, ¿Cuál de los títulos que te tocó vivir con Racing te marcó más y por qué? Qué difícil eso. Me parece que fueron todos tan distintos, demasiado distintos como para poder elegir uno. Es inevitable el del 2001 por lo que significó, porque era la primera vez que lo veía campeón. Eso fue muy especial. Eh, y tiene esa característica. El de 2014 a mí me gustó mucho porque lo viví por primera vez con mi hijo, con el más grande, el más chico todavía no iba a la cancha, era muy chico, pero lo viví con él y con Milito en la cancha, y había una identificación ahí que era muy fuerte. Y el de 2019 a mí me gustó mucho porque me gustaba mucho el equipo. Y era Milito afuera de la cancha, y era Lisandro López adentro, y un equipo que al menos en la primera parte, en lo que había sido la segunda parte de 2018, había jugado muy bien por momentos. Entonces hay como una identificación, y además porque lo viví con mis dos hijos, en una situación bastante peculiar, una transición de mi vida, y fue muy importante. Así que voy a defraudarte y no voy a elegir uno. No hay elección. Te doy las Y características de lo que me pasaron bueno, con esos tres. entonces te sumo una cortita más. ¿Qué cambió tanto o cuál fue la clave que cambió en el club para lograr revertir esa historia y que ahora podamos ser felices como dice tu libro? Bueno, ganar no fue poco. Ser campeón en una diferencia de 4 años, un poquito más, no es poco, ¿no? Después de 2000 diciembre de 2014, marzo, abril 2019. Me parece que la vuelta de Milito eh, fue un quiebre absoluto, ¿no? No le quito mérito a Víctor Blanco, digamos, su mirada. A mí, yo soy crítico de muchas cuestiones, pero a la vez soy elogioso de algunas cuestiones de administración, y por supuesto para mí no es menor esa gestión, pero creo que Milito impone un montón de situaciones, ¿no? Impone la sensación de el que tenés un gran jugador adentro de la cancha, un tipo que piensa el club en general, y eso te modifica todo, como hay jugadores que han modificado el club. Yo creo que Milito modifica y le da y tonifica
Racing y le da una impronta que creo que hoy, después de ya 6 años de su vuelta, termina convirtiendo un club que estaba como perseguido por la idea de la derrota, lo termina convirtiendo en un club ganador y un club que siente mucho orgullo de lo que es. Coincido, Alejandro. Bueno, te agradezco, ¿sí? Muchísimas gracias por haberte tomado este rato, estos minutos para hablar con Entrevistas en Directo. Te mando un saludo grande. Te mando un abrazo, un gusto. Saludos. Chao, chao.